Brillaron frente a las cámaras, llenaron cines, y sus nombres estaban en todas partes. Eran los rostros dorados de Hollywood, los íconos que parecían tenerlo todo. Pero detrás del brillo, muchos de ellos escondían verdades que nunca salieron a la luz, hasta sus últimos días. En este video vas a conocer las historias reales de 20 estrellas de la época dorada de Hollywood que murieron arrepentidas de su fama. No son rumores, no son mitos, son confesiones y revelaciones que te van a mostrar el lado más crudo de una industria que construía leyendas y también las destruía. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre la forma en la que ves a estas leyendas del cine. Clark Gable, conocido como el galán definitivo de Hollywood, ocultaba una verdad que nunca pudo afrontar públicamente. Aunque encarnó la imagen del hombre seguro y carismático, durante años cargó con el remordimiento de no haber reconocido a su hija, Judy Lewis, fruto de su relación con Loretta Young. En sus últimos años, confesó a personas cercanas que lamentaba profundamente no haber tenido el valor de enfrentar esa parte de su vida. Admitió que su silencio creó un vacío emocional imposible de reparar. Gable murió siendo recordado por su imagen, pero a pesar de haber fallado en lo que más importa lejos de las cámaras. George Reeves fue el rostro de Superman en televisión durante los años 50, un papel que lo convirtió en ídolo de una generación. Sin embargo, detrás de esa imagen heroica se encontraba un actor frustrado que sentía que su talento había sido reducido a un solo personaje. Reeves aspiraba a papeles dramáticos, pero la industria lo encasilló y nunca le permitió mostrar su verdadero alcance actoral. Con el paso del tiempo, su desesperación fue creciendo. Amigos cercanos relataron que el actor hablaba cada vez con más angustia sobre cómo el traje de Superman había terminado por opacar su carrera. Joan Crawford fue una de las grandes divas de Hollywood, reconocida por su disciplina extrema y su perfeccionismo casi militar. Sin embargo, en la intimidad de sus últimos años, confesó que su búsqueda constante de control y excelencia le había costado lo más valioso: su relación con sus hijos. Crawford admitió que su obsesión por mantener una imagen impecable la había vuelto distante y dura en el ámbito familiar. A medida que su salud se deterioraba, también lo hacía la fortaleza de su fachada. En conversaciones privadas, expresó que había sido esclava de su personaje público y que, en el proceso, se había desconectado de quienes realmente la querían. Su arrepentimiento más grande fue no haber sabido equilibrar su vida personal con la profesional. Gloria Graham fue una figura clave del cine negro, reconocida por su magnetismo y papeles intensos. Pero fuera de cámara, su vida fue un torbellino de relaciones complicadas y decisiones controvertidas. Su matrimonio con el hijo de su exesposo escandalizó a la prensa y afectó seriamente su carrera. La industria, que antes la celebraba, comenzó a darle la espalda. En sus años finales, Graham expresó tristeza por cómo los rumores y los juicios públicos habían empañado su legado actoral. Sentía que su talento había quedado sepultado bajo los titulares de escándalo. Murió deseando que su trabajo fuera recordado por su calidad, no por su vida personal. La pregunta es: ¿se puede separar a la artista de su vida privada en Hollywood? Déjanos tu opinión en los comentarios. Como ya lo sabes, Loretta Young mantuvo durante décadas uno de los secretos más bien guardados del cine clásico: que su hija Judy Lewis era, en realidad, fruto de su relación con Clark Gable. Para proteger su imagen en un Hollywood gobernado por códigos morales estrictos, Loretta fingió haber adoptado a su propia hija. Solo muchos años después, con remordimiento y alivio, se atrevió a contar la verdad. A pesar de su éxito y reputación intachable, murió cargando con el peso de haber escondido a su hija de su verdadero origen. Al igual que a Gabe, esa decisión, que tomó por presión de la industria, la persiguió hasta el final de su vida. Greta Garbo fue uno de los rostros más enigmáticos del cine. Aclamada por su talento y belleza, se retiró en el apogeo de su carrera y vivió el resto de su vida en aislamiento. Aunque era conocida por su deseo de privacidad, en sus últimos años expresó dudas sobre si ese retiro voluntario fue un error. Amigos cercanos relataron que se preguntaba si había sacrificado demasiado por mantener su misticismo. A medida que envejecía, la soledad comenzó a pesarle más. Lamentó no haber viajado más, ni haberse reconectado con su público. Aunque su legado cinematográfico permanecía intacto, ella misma no encontraba consuelo en lo que dejó atrás. Frances Farmer fue una actriz brillante, con una voluntad firme que la industria nunca supo manejar.
Su carácter desafiante frente a los estudios de Hollywood le ganó la etiqueta de problemática, una reputación que marcó el resto de su vida. Fue internada en instituciones, donde, según sus propios relatos, vivió experiencias traumáticas por no adaptarse a los moldes impuestos. En sus últimos años, Frances habló abiertamente de cómo la fama había sido más una carga que un privilegio. Rechazó la visión idealizada del estrellato y denunció la manipulación a la que fue sometida. Barbara Payton fue una actriz prometedora que rápidamente se vio envuelta en una espiral de excesos y decisiones que destruyeron su carrera. A pesar de su belleza y talento, las relaciones conflictivas y el mal manejo de su vida personal la alejaron de los estudios. Terminó viviendo en condiciones precarias, marcada por los escándalos. En su lecho de muerte, expresó arrepentimiento por haber desperdiciado las oportunidades que tuvo y por haber confiado en personas que solo querían hacerle daño. Sentía que la industria la había usado mientras fue rentable, para luego desecharla sin miramientos. Mary Pickford, conocida como la novia de América, fue una de las fundadoras de Hollywood y un ícono del cine mudo. Con los años, se alejó del cine y se recluyó en su mansión. Pickford, viviendo en soledad. En sus últimos años, confesó sentir un vacío profundo, causado por su aislamiento y por haberse distanciado de su familia en favor de su carrera. También reveló su lucha oculta con el alcohol. Una carga que llevó en silencio mientras el mundo la recordaba como un símbolo de pureza. Judy Garland conquistó al mundo con su interpretación en El Mago de Oz. Pero tras la imagen de niña prodigio, se escondía una vida marcada por el control de los estudios. Desde pequeña fue forzada a tomar sustancias para rendir en el trabajo y cumplir con horarios extenuantes. En sus momentos más frágiles, confesó que sentía no haber vivido para sí misma. Se lamentaba por haber sido tratada como un producto más que como una persona, y por haber perdido toda sensación de normalidad. Sus últimas palabras públicas apuntaban a un deseo: que la recordaran por su calidez sobre el escenario, no por sus problemas fuera de él. ¿Tú qué elegirías? ¿Éxito absoluto o una vida tranquila pero anónima? Cuéntanos en los comentarios. Hedy Lamarr fue una de las actrices más deslumbrantes de su tiempo, pero también una mente brillante que la industria nunca quiso reconocer. Coinventora de una tecnología clave para las comunicaciones modernas, fue ignorada por su aporte científico y encasillada en papeles donde solo se valoraba su apariencia. Hollywood la redujo a una imagen, ignorando su verdadero intelecto. En sus últimos años, Hedy confesó sentirse subestimada y usada. Lamentaba haber sacrificado su desarrollo personal en favor de una carrera que la trató como un objeto decorativo. Murió sintiendo que el mundo había celebrado su rostro pero ignorado su mente. Una dualidad que nunca logró reconciliar. Bette Davis fue una actriz de carácter fuerte, respetada por su intensidad en pantalla y su perfeccionismo fuera de ella. Pero esa misma exigencia la llevó a conflictos constantes con colegas y familiares. En la intimidad, reveló que su entrega total al trabajo terminó por alejarla de muchas personas que alguna vez estuvieron a su lado. En sus últimos años, confesó que su búsqueda de excelencia profesional vino con un precio: la soledad. Reconocía que su reputación la había protegido en el mundo laboral, pero también la había encerrado en una barrera emocional. Lo que el público admiró de ella fue lo que más le costó sostener. Peter Lorre se hizo famoso por interpretar personajes excéntricos y siniestros. Pero lo que muchos no sabían es que él ansiaba algo más. En privado, lamentaba que los estudios lo hubieran limitado a un solo tipo de papel. Quería interpretar héroes, personajes complejos, pero nunca se le dio la oportunidad. Además de la frustración artística, vivió con problemas financieros derivados de contratos mal negociados. Murió sin haber logrado mostrar todo lo que sentía que tenía para dar, atrapado por una industria que lo encasilla desde el principio. Veronica Lake fue un símbolo de elegancia y misterio en la pantalla, pero su vida personal fue mucho más caótica. Desde joven, tuvo conflictos con los estudios y batalló con problemas de comportamiento y consumo. Su carrera se vino abajo cuando ya no encajaba en el molde que la había hecho famosa. En sus últimos años, reconoció que nunca se sintió parte del mundo del espectáculo. Admitió que el personaje que proyectaba no tenía nada que ver con su verdadera personalidad. Murió lejos de los reflectores, con poco dinero, pero con la claridad de que la fama que tuvo nunca le ofreció estabilidad real.
Ingrid Bergman fue adorada por su talento y presencia natural, pero su vida cambió radicalmente tras un escándalo con el director Roberto Rossellini. Su relación, iniciada mientras aún estaba casada, causó tal revuelo que Hollywood la rechazó durante años. Fue obligada a reconstruir su carrera lejos de Estados Unidos. Más tarde, confesó que el costo personal fue altísimo. Perdió momentos irrecuperables con sus hijos y vivió con el remordimiento de haber sacrificado su vida familiar por seguir actuando. Aunque recuperó el respeto del público, su arrepentimiento nunca desapareció del todo. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Callar para conservar tu fama o vivir tu verdad? Ya sabes dónde contarnos lo que piensas. Bela Lugosi alcanzó la fama mundial interpretando a Drácula en 1931, convirtiéndose en un ícono del cine de terror. Sin embargo, el personaje que lo lanzó al estrellato terminó por encerrarlo. Los estudios lo encasillaron de tal forma que ya no se le ofrecían papeles fuera del género, y su acento extranjero se volvió una barrera para diversificar su carrera. En sus últimos años, Lugosi enfrentó dificultades económicas y de salud. En rehabilitación, expresó su tristeza por no haber tenido la oportunidad de explorar otros personajes. Murió sintiendo que su talento había sido reducido a una sola imagen, atrapado en la sombra de una capa que nunca pudo quitarse del todo. Rita Hayworth fue la personificación del glamour durante los años 40, pero su apariencia fue construida por el estudio desde cero. Le cambiaron el nombre, le alteraron la línea del cabello y la empujaron a convertirse en un símbolo que no sentía propio. Ella misma dijo una vez que los hombres se acostaban con Gilda, pero despertaban con ella, dejando en claro el abismo entre el mito y la persona. En los últimos años de su vida, afectada por el Alzheimer, tuvo momentos de claridad donde expresó tristeza por las relaciones fallidas y el sacrificio personal que implicó sostener esa imagen. Nunca sintió que se la valorará por su verdadera esencia. Lupe Vélez, conocida como el Torbellino mexicano, fue una de las pocas actrices latinas que alcanzó éxito en el Hollywood clásico. Con una personalidad explosiva y carisma natural, rompió barreras. Pero su vida fuera de pantalla estuvo llena de tensiones con la industria, que la exotiza y la encasilla en estereotipos. Su relación conflictiva con el actor Harald Maresch y rumores de salud afectaron su estabilidad emocional. Antes de su partida, dejó cartas donde se mostraba dolida por el trato que recibió, lamentando que su herencia y talento no fueran valorados más allá del personaje que proyectaban en ella. Su final trágico sigue envuelto en misterio, pero dejó claro que murió sintiéndose incomprendida y sola en un sistema que la aplaudió, pero nunca la protegió. Errol Flynn fue sinónimo de aventura y desenfreno, tanto en pantalla como fuera de ella. Su papel como Robin Hood lo volvió una estrella internacional, pero su vida personal estuvo marcada por excesos, juicios públicos y relaciones conflictivas. Aunque el público lo veía como un héroe, él sabía que su reputación ya no dependía de su trabajo, sino de los escándalos. En sus últimos días, Flynn reconoció que había vivido demasiado rápido. Admitió que el caos de su vida privada terminó por opacar sus logros actorales. Sentía que el mundo lo recordaría más por sus controversias que por su arte, y eso le pesaba más de lo que dejaba ver. Margaret Gibson fue una actriz del cine mudo con una carrera que comenzó temprano y prometía mucho. Sin embargo, su vida fuera de cámara fue turbulenta. Tuvo múltiples enfrentamientos con la ley por actividades cuestionables, y su nombre apareció relacionado a escándalos que mancharon su imagen pública. A medida que su carrera se desmoronaba, también lo hacía su conexión con el mundo del cine. Años más tarde, en su lecho de muerte, confesó haber estado involucrada en el caso del asesinato William Desmond Taylor, un crimen que sacudió a Hollywood durante décadas. Aunque su participación nunca fue confirmada oficialmente, su declaración fue una bomba. Y ahí están, nombres que algún día brillaron como nadie, pero que detrás del lente, cuando las luces se apagaban, cargaban con algo más pesado que la fama: la soledad, el arrepentimiento, el precio de haber sido parte de un sistema que los moldeó, los usó, y luego los olvidó. Estas historias no solo nos muestran el lado oculto de Hollywood, también nos invitan a pensar qué estamos dispuestos a sacrificar por alcanzar algo que, desde lejos, parece perfecto. Porque sí, el reconocimiento puede llenar salas, pero no siempre llena el corazón. Ahora cuéntame tú, ¿cuál de estas historias te tocó más? ¿Crees que la fama vale todo eso? Te leo en los comentarios. Y no te pierdas el próximo episodio en este canal, donde el brillo de Hollywood siempre deja sombra.